Sí. Ahora sí, vamos a ver la clase introductoria de inmunología. Ok, chicos, entonces, pues para que no tengamos que retomar a cada ratito, ¿y qué era un antígeno? ¿Y qué era un inmunógeno? Pues ahorita vamos a ver los conceptos básicos del curso, les vamos a presentar a las estrellas del cine o a los protagonistas y no tan protagonistas de todo el curso del módulo del sistema inmunitario. Y la próxima clase hoy van a ver quiénes son los personajes y en la próxima sesión van a ver en dónde actúan esos personajes, ¿ok? Entonces, para que les vaya quedando un poquito más claro, vamos a empezar con conceptos muy básicos. El concepto de antígeno, ¿sí? El antígeno, a lo mejor ustedes ya lo escucharon en sistema gramático. No sé si hayan escuchado esa palabrita o ya la han escuchado porque ahorita con la pandemia que hay, pues se habla mucho de las pruebas de antígeno y las pruebas de anticuerpos. Entonces, antígeno va a ser toda partícula extraña al organismo y que tenga un peso molecular mínimo de 10 kilodaltons, ¿ok, chicos? Aquí el concepto es como el general, es partícula extraña al organismo, pero vamos a ver que hay ocasiones en que son partículas que no son extrañas al organismo y sin embargo por algún cambio molecular que hubo en esa partícula o en esa proteína, en ese péptido, etcétera, etcétera, se vuelve también extraña o al menos el organismo no la va a reconocer como propia y se vuelve entonces un antígeno. Ahora, en la vida diaria nosotros estamos enfrentándonos a un montón de antígenos. Encontramos en el ambiente antígenos, en la comida antígenos, cuando nos lavamos las manos, simplemente el jabón, etcétera, el cloro, todas esas moléculas que en cierto momento dado podrían llegar a contener antígenos. Es más, simplemente cuando se van y se comen un taco de esos bien ricos, hasta se me hizo agua la boca de tacos al pastor. Ahí podrían venir un montón de antígenos. Sin embargo, ustedes no se enferman y ni siquiera se enteran de que pasó por ahí la salmonela tifi eh, bien fortachona y todo, y ni se enteran. Algunos de esos antígenos son inmunógenos, ¿ok? ¿Qué quiere decir que sea inmunógeno? Quiere decir que ese antígeno que penetró a nuestro organismo tuvo la capacidad de despertar a nuestro sistema inmunológico, de decirle, hey, mira, aquí estoy, yo soy verde, soy azul, tengo 4 cuernos o tengo muchas proteínas spike como el coronavirus, y entonces despierta la respuesta inmunológica y se desencadena una cascada no nada más de comunicación entre células, sino que empiezan a secretarse un montón de otras cosas que vamos a ver más adelante que se llaman citocinas, ¿ok? Y eso despierta nuestro sistema inmunológico y entonces se generan defensas, no solamente anticuerpos, también se van a generar células que recuerden a ese antígeno que fue capaz de despertar el sistema inmunológico y por lo tanto se le llama inmunógeno. Entonces, bueno, las citocinas son parte de esta cascada, son moléculas de comunicación intercelular, ¿ok? También son moléculas de cierto peso molecular que varían entre una molécula y otra. Pero lo bonito de las citocinas, y a lo mejor cuando vean endocrinos se van a acordar mucho porque son como las hormonas del sistema inmunitario. Las citocinas pueden ser autócrinas, pueden ser parácrinas o pueden ser endócrinas. ¿Qué quiere decir autócrina? ¿Alguien sabe? Bueno, no se preocupen, creo que no les vino a la memoria o todavía no lo ven.
Pero autócrina quiere decir que esa molécula que secreta la célula va a actuar sobre ella misma, ¿sí? Es decir, una proteína que es, o esta molécula que va a secretar, va a funcionar. Un ejemplo es la interleucina 2. La interleucina 2, cuando la secreta el linfocito T, la interleucina 2 le sirve al mismo linfocito T que la liberó para una señal de sobrevida, ¿ok? Esto es a grosso modo, más adelante lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué quiere decir que sea parácrina? Una citocina quiere decir que yo soy el linfocito T y secreté interleucina 2, pero aquí al lado yo tenía a otro linfocito T, o a lo mejor a una dendrítica o a cualquier otra célula, y esa interleucina 2 es capaz de también actuar o activar al linfocito T que estaba aquí en mi vecindad, ¿ok? O que estaba contiguo. Eso es parácrino. Y endocrino quiere decir que, por ejemplo, si en lugar del linfocito T pienso que soy un macrófago y libero, no sé, interferón gamma, entonces, pero yo soy un macrófago que normalmente está en el pulmón, ¿ok? Libero interferón gamma. Y ese interferón gamma tiene la capacidad de señalizar o de llegar o de comunicarse a vías más lejanas. Y entonces ese interferón gamma llega, no sé, hasta el ganglio más cercano del pulmón o a lo mejor a un ganglio axilar o a otro tipo, a otro tejido y allí activa a linfocitos T, por ejemplo. Eso quiere decir endocrina que va a actuar a distancia, ¿ok? En un lugar distinto y distante. Eso es la capacidad que tienen las citocinas. Y bueno, y otra cosa que también deben de ir viendo en su glosario o anotando en su glosario es la palabra apteno. Este apteno es una molécula muy pequeñita que por sí mismo no va a despertar la respuesta inmunológica, ¿ok? Sin embargo, cuando lo combinamos químicamente con otra molécula que sea de mayor tamaño, este apteno al unirse a otra más grandota, entonces entra al organismo y llama la atención del sistema inmunológico y por lo tanto se genera una respuesta inmunitaria en contra de la proteína a la que vaya unido y bueno, para eso se utilizan los aptenos, ¿ok? Muy bien, chicos, estos son así como los tres básicos y también hay otro que es el de anticuerpos. Pero a ver, espérenme. Esto no les voy a meter tanto ahorita ruido con que qué características fisicoquímicas debe de tener un antígeno para convertirse en inmunógeno, porque lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero entre otras cosas así, para que vayan familiarizándose con esto, es que el antígeno para ser inmunógeno depende mucho del tamaño que tenga este antígeno. Ya les decía yo que mínimo debe de medir o pesar 10 kilodaltons. Su composición química es importante, su composición física, su forma física y qué tanto se degrada o no dentro del sistema inmunológico. Pero esto lo vamos a ver con detalle mucho más adelante del curso. Otra cosa a la que les llamo la atención ahorita, si se dieron cuenta, mi primer diapositiva estaba en español y la siguiente está en inglés y a lo mejor muchos me van a odiar por esto, pero algún día en su vida me lo van a agradecer. Y es porque el cerebro ahorita ya lo tienen que ir, ustedes ya tienen que ser bilingües, ¿ok? A lo mejor no van a entender exactamente todas las palabras, pero su cerebro ya tiene que ir captando que en esta área, en medicina, pues ni modo, si se quieren actualizar, todo va a estar en inglés, ¿ok, chicos? Entonces no me odien, por favor, algún día me lo van a agradecer. Aquí, bueno, repetimos un poco de un antígeno, qué características debe de tener para que nuestro organismo lo reconozca como extraño y entonces genere una respuesta inmunológica.
pues vamos a ver que en mucho tiene que ver el tamaño y su composición física. Ustedes, a ver, nombren algún aminoácido del que se acuerden de sus clases de bioquímica de la preparatoria. Tirosina. Dicen que A ver, tirosina. chicos. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién yo? Nombre, Acitlali. ¿Sí? Muy bien, Citlali tirosina, dice. A ver, ¿quién más? Ahí está un libro bien, bueno, a mí me lo dejaron leer. Fenilalanina. Lisina. Se les está olvidando uno muy importante, el triptófano. Que les iba yo a decir que hay un libro que es, a mí me lo dejaron leer en la prepa que se llama El triptofanito. ¿No, nadie lo leyó? Híjole, chicos. Ah, yo sí. Ya ves, No, creo que no. ¿no? Ah, mira, pero Karen dice que ella sí. Entonces, ella sí sabe de lo que hablo. Ahí les introducen al mundo de la bioquímica de una manera muy de caricatura, pero es como un viaje del triptofanito a través del cuerpo. Entonces, está chistoso, ¿no? Ya para estas alturas, si lo leen, se van a reír del libro, pero si fueran más naif, o sea, más inocentes, a lo mejor sí les gustaría, pero bueno. Entonces, entre más grande sea este antígeno, más probabilidad va a tener de que el sistema inmunológico lo vea y por ende se desencadena una respuesta inmune en contra de él. Más adelante vamos a ver esto, no se preocupen ahorita si no entienden bien o algo les queda duda. Otra cosa que también es importante en los antígenos es, y otro concepto o palabrita que tienen que ir anotando por allí, es el concepto de epítopo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que ustedes tienen Salmonella typhi y que la Salmonella typhi tiene muchos pedacitos, uno verde, uno rojo, otro amarillo, y que cada uno de estos tiene una conformación espacial diferente, ¿ok? Entonces, cuando llega al organismo y se genera una respuesta inmune en contra de en este caso de Salmonella typhi, pues cada pedacito amarillo, rojo, azul, etcétera, va a ser capaz de generar quizás una respuesta inmunológica y por lo tanto se van a crear anticuerpos en contra del péptido amarillo, del péptido azul, del péptido verde, etcétera. Pues a la región de esa proteína a la que se le une el anticuerpo se le llama epítope. Ajá. Y una misma proteína puede tener varios epítopes o epítopo, ¿ok? Epítope está en inglés, es epítopo en español. Entonces, imagínense que este es la salmonella y que son sus proteínas. Bueno, cada una de estas regiones amarillas son las regiones pues que están más como expuestas, ¿ok? Y entonces cuando se genere una respuesta inmunológica que genere anticuerpos en contra de Salmonella typhi, se van a crear anticuerpos en contra de estos epítopos, ¿ok? Y si el epítopo es la parte del antígeno que reconoce el anticuerpo, va a tener su contraparte, ¿ok? El anticuerpo reconoce al epítopo y la parte con la que el anticuerpo reconoce al epítopo se llama parátopo, ¿ok? También esto lo vamos a ver más adelante de cómo se clasifican los determinantes antigénicos. Ya vimos que antígeno es aquel que va a ser extraño al organismo y que se vuelve inmunógeno, pues cuando desencadena una respuesta inmunológica. Y bueno, puede ser por su conformación espacial y puede ser que haya proteínas que se desnaturalicen, ya sea por X circunstancias químicas en el organismo y entonces se generen antígenos que tengan una conformación lineal
y por lo tanto se expongan otros nuevos epítopos para los cuales habrá diferentes anticuerpos que se generen, ¿ok? Ahora yo ya les metí aquí otra palabrita para su glosario, ya llevamos varias, ya llevamos antígeno, apteno, citocinas, epítopo, parátopo, y ahora les voy a hablar de anticuerpos, ¿ok? O inmunoglobulinas. Una pausa tantito. Sí, sí, sí. Chicos, en la sesión 1 del aula virtual, eso me faltó mencionarles, vienen 3 artículos que tienen que leer y una de las tareas es el glosario, ¿sí? Este glosario que ustedes tienen que ir llenando con todos estos términos que están viendo, pero no solo esto, sino todos los que vayan viendo más adelante, ¿sí? Les va a ayudar mucho. O sea, una parte, pues bueno, es tarea, ni modo, es obligatorio. Y la otra, les va a ayudar mucho más adelante, porque esto es súper importante en inmuno. Te pierdes una clase, no entiendes la próxima, ¿sí? Tienes que ir viendo tema por tema, aclarando todas las dudas posibles, porque si no entienden esta parte inicial, van a estar hechos bolas todo el semestre. Y a eso les va a ayudar mucho el glosario que van a ir haciendo, ¿sale? Muy bien. Y ahora sí, perdón, doctor. Ah, no te preocupes, está bien. Qué bueno que les recordaste. Bueno, chicos, entonces ya están anotando ahí en su cuadernito, ¿verdad? Todas las palabritas que vamos a ir y que van a empezar a manejar ya en todo el curso. No se les olvide. Entonces les decía que también hay otra cosa de la que vamos a hablar mucho, que son los anticuerpos o inmunoglobulinas. A veces, o cuando hablemos así muy rápido, vamos a decir IgG, IgA, y luego en el examen me contestaban así, IgG, porque oían tantas Gs que ya no Estaban sé viendo. cuántas Gs había, ¿no? Pero quiere decir IG, I mayúscula y G minúscula, eso quiere decir inmunoglobulina, que es lo mismo que anticuerpo, ¿ok? Y los anticuerpos, a grosso modo, porque vamos a tener una clase en donde vamos a hablar mucho más profundo de ellos, pero a grosso modo los anticuerpos tienen esta forma que ustedes ven aquí, es la forma de una Y, ¿ok? Los anticuerpos los forman las células plasmáticas. Las células plasmáticas son linfocitos B que se activaron y se transformaron en células plasmáticas y entonces empezaron a secretar anticuerpos o inmunoglobulinas en contra de un antígeno específico. Puede ser, ya les dije, coronavirus, hepatitis B, hepatitis A, HIV, HPV, lo que quieran, anticuerpos, perdón, bacterias, virus, el ejemplo que me quieran poner, se generan en la mayoría de las veces anticuerpos de memoria para esos bichos, ¿ok? Entonces, tienen la forma de una Y y dentro de esta forma de Y, la parte más importante del anticuerpo, bueno, entre comillas, es esta, en donde reconocen al antígeno, ¿ok? Y a esta parte se le llama FAB, que quiere decir fracción de unión al anticuerpo. Está en inglés, por eso es Fraction Antibody Binding, ¿ok? Por eso es FAB en inglés, FAB. B, aquí está, miren, sitio de unión al anticuerpo. Bueno, y ya les decía también que a esto se le conoce como parátopo. De otra cosa, así en general, bueno, hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, lo vamos a ver más adelante, por lo menos hay 5 que son la IgG, IgE, IgD, IgA, ¿ok? Y la IgM. En eso ahorita no se preocupen ustedes, lo único que deben de saber en este momento es que existen anticuerpos que se les conoce también como inmunoglobulinas, las generan o las producen las células plasmáticas,
tienen una región de unión al anticuerpo, también tienen una fracción cristalizable que más adelante vamos a ver por qué es importante esta fracción cristalizable, dependiendo del tipo de anticuerpo que hablemos. Cuando vean eosinófilos o mastocitos, van a saber por qué les dije esto. Que tienen esta región de unión al anticuerpo y que, perdón, al antígeno, y que esta región es variable. Por eso es que tenemos millones y millones de anticuerpos que pueden, se me fue la palabra, pueden, identificar al bicho que ustedes jamás hayan visto en la vida. Se van a generar anticuerpos específicos con esta región específica para poder reconocerlo. El ejemplo más claro que ahorita me viene a la mente y que está a la moda además es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Ustedes nunca han viajado a China, no vivían en Wuhan y sin embargo, si desgraciadamente, ya no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero ahorita se encontraran con el COVID, ustedes van a tener la capacidad de generar anticuerpos en contra del virus, ¿verdad? Aunque jamás lo hayan visto. Bueno, pues eso es gracias a estas regiones variables que son las FAB, ¿ok? ¿Y cómo es que se genera eso? Eso es parte de la historia que van a ver más adelante en el curso. Y es de las partes más bonitas del curso. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, como ya vimos los términos generales del glosario, y ustedes van a ir llenando su glosario seguramente con muchos más términos que van a buscar ustedes más adelante. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a la primera clase, que son las células del sistema inmunitario, perdón. Es que iba a decir inmunológico. Antes de hablar de las células, pues vamos a hablar obviamente de cómo se generan estas células y en dónde se generan. Esto implica un proceso que se llama hematopoiesis. Como yo ya sé que llevaron hemático y por ahí alguien me dijo que llevó con el doctor Ponciano, pues a ver, quiero que ustedes me ayuden y me recuerden qué quiere decir esto de hematopoiesis. Pues sería como la producción de todas las células que son del linaje sanguíneo a partir de una célula multipotencial hematopoyética. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más les contaron en hemático? También que hay tejidos linfoides primarios como el timo y la médula ósea. Ajá, exacto. Muy bien, Ricardo, ya te anoté tu participación, ¿eh? Puede decirse que también es como el proceso que le da origen a todas las células que van a dominar nuestro cuerpo. Que van a poblar nuestro cuerpo. Brenda, ¿qué te apellidas? ¿Hurtado? Sí, Ok. Pero fíjate, Brenda, ¿a poco sí? Todas las del cuerpo. Y se llama hematopoiesis. las células sanguíneas, ¿no? Sí. Ah, ¿verdad? Exacto. Bueno, también vimos que este proceso, cuando ya nacemos, está dado principalmente por la médula ósea. Más bien pasa cuando nacemos, ¿no? Porque al principio hablábamos acerca de bueno, en el desarrollo fetal hablábamos acerca de islotes, ¿no? Islotes sanguíneos y que a partir, creo que era del tercer mes, pasábamos como ese trabajo o ese proceso de hematopoiesis al hígado, ¿no? Y pues ya finalmente, ya cuando vamos terminando pues el periodo de gestación, ya se pasa a la médula ósea y es donde se lleva principalmente el proceso pues ya después del nacimiento. Así es, Esmeralda, exactamente eso es a lo que íbamos en esta diapositiva, que por cierto es un ejemplo de diapositiva que ustedes no deben de hacer. Mis diapositivas todas son así, miren, para que llevan
un mensaje oculto. La mayoría de cuando ustedes hagan sus presentaciones deben de ser imágenes con texto, para que, vamos, se quede más entendido. Pero si presentan algo así en toda la presentación que hagan del tema, van a tener tache, ¿eh? Cero. Entonces, ¿perdón? Van a tener 0 Sí, o exacto. -5, depende del humor del día. Sí. Y casi siempre estamos de mal humor, así que ya sabrán, no es cierto. Bueno, chicos, entonces, lo Michelle tiene acaban de levantada decir. la mano. ¿Perdón? ¿Quién levantó la mano? Michelle. A ver, Itzel. No, Michelle, soy yo. Perdón. Iba a decir que también hay linajes de células progenitoras, que son las mieloides que tienen, creo que es los megacariocitos, eritroides y las linfoides, que ahorita no recuerdo cuáles son. Ahorita Creo que eso lo también es importante. Sí. Ahora sí, Itzel. Yo, de hecho, creo que es más o menos la idea que iba a decir Michelle, pero yo quería aclarar que hematopoiesis es diferente de eritropoiesis, linfopoiesis y trombopoiesis, porque hematopoiesis son tanto el linaje linfoide como eritroide, y eritroide si hablamos de eritrocito, pues esa rama. Incluso en lo que es la trombopoiesis, que son lo del megacariocito, termina en plaqueta, esa es una ramificación de, y ya quería aclarar eso. Ok, perfecto, gracias, Itzel. Bueno, entonces, resumiendo, ya ustedes lo dijeron, la hematopoiesis consiste en la formación y en el desarrollo de las células sanguíneas, ¿ok? Y bueno, se da a partir de la célula madre pluripotencial o stem cell. Ya alguna de sus compañeras también mencionó que en la etapa embrionaria se da principalmente en el saco vitelino, bueno, en las primeras semanas de la etapa embrionaria. Después, más o menos desde el tercer mes hasta el séptimo, las células madre van primero al hígado y al vaso, y ahí es en donde se genera toda esta hematopoiesis. Y ya cuando vamos a nacer o cuando ya va a nacer el bebé, entonces ahora sí la médula ósea es la que se va a encargar de producir todas estas células que van a vivir, o bueno, no van a vivir ahí, pero que se desarrollan y que son parte de la sangre. La médula ósea, lo vamos a ver la próxima clase, cómo está constituida por una médula amarilla y médula roja, y también contiene esta médula roja, está ahí en el hueso compacto, pero la que a nosotros nos va a importar más en este momento es ¿cuál? ¿La roja o la amarilla? La roja. La roja. La Ok. roja. Sí, la amarilla es más para hacerse un taquito, ¿no? ¿No es el tuétano? ¿Qué pasó, Itzel? A ella le No, gustan los que sí es tacos, dice. cierto, que sí se antoja. Sí, pero luego es muy malo, es mucha grasa. No se lo recomiendo. Bueno, luego se les hacen piedras en la vesícula, ya les contaré. Así que no coman tanta médula, pero bueno. Al final, ¿cómo acabó eso? Sin nada, ¿verdad? No, sí me operaron de la vesícula. Sí, Ah, sí. Ay, yo no sí, supe. fue por Bueno, la paroscopía, así que fue muy rápido. Dice el cirujano que fue la cirugía de vesícula más bonita que ha visto en su vida. Porque qué sí, bien. duró como 20 minutos, fue bien rápido. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, ok, chicos, entonces regresamos a la médula roja y ahí es en donde encontramos a la célula madre hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética, como ya bien lo dijo una de sus compañeras, pues nos va a dar origen al linaje mieloide y al linaje linfoide, ¿ok? En el linaje mieloide, aquí de una vez van a ver que ya está separado en inmunidad innata e inmunidad adaptativa.
más adelante, igual, esta clase es del más adelante porque ahorita solamente quiero que vean quiénes son los que participan, los personajes, pero van a ver que la inmunidad se divide en innata y adaptativa. Ok, entonces aquí los personajes de la línea mieloide son los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos y los monocitos. Por allá andan las plaquetas que también son importantes en inmunitario, créanlo, ¿no? Y de la línea linfoide, pues son los linfocitos T y los linfocitos B. Ahora, este progenitor mieloide nos va a dar, como ya lo vimos en la diapositiva pasada, diferentes linajes de células y que van a tener una proporción en la sangre que también es diferente en cada una y el progenitor linfoide a las células B, T y células NK. En sangre vamos a tener a los neutrófilos, ojo, bien importante, que en un individuo normal, el neutrófilo está entre un 45 y un 75% de la población total de leucocitos. ¿Querías decir algo, Itzel? Ah, es que tienes la manita levantada. Bueno, ok. Entonces, los neutrófilos son los leucocitos más importantes. Y conste que dije leucocito, no linfocito, ¿ok? Porque luego en el examen les preguntamos leucocito más abundante en sangre y contestan linfocito B, linfocito T. No, chicos, leucocitos son todos estos neutrófilos, eosinófilos, todos los glóbulos blancos, como le llaman, digamos, vulgarmente. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito, célula B, célula T, células NK, todos esos son leucocitos, ¿ok? Y los más abundantes son los neutrófilos en un individuo normal. Aquí hay un paréntesis como anécdota. Yo trabajé mucho tiempo con neutrófilos, todavía trabajo con ellos, pero cuando trabajé en el extranjero, me di cuenta que en las poblaciones, por ejemplo, asiáticas, sobre todo japoneses, no tengo idea por qué, pero en la mayoría de los japoneses tenían un porcentaje bajo de neutrófilos y no estaban enfermos ni nada, o sea, simplemente eran así, no sé, una especie rara, pero tenían menos neutrófilos que cuando se los sacaba, por ejemplo, a un latino, los latinos llegaban a tener hasta el 60% de neutrófilos. Pero bueno, esa es una anécdota nada más. Entonces también tenemos a los eosinófilos, que más o menos son del 0 al 5% de la población de leucocitos en la sangre, los basófilos del 0 al 3%, los monocitos del 5 al 11%, y depende, en un individuo normal vamos a tener a las células B y a las células T, más o menos lo normal es que estén entre un 16-30% de la población de leucocitos. Cuando esto aumenta más del 50%, allí hay algo mal, quiere decir que hay una infección. Y las células NK. Las células NK son del 2 al 3% en la sangre. Ahora, los monocitos dan origen a otras células. Aquí les pusieron a las células dendríticas. No necesariamente vienen de los monocitos, hay otros progenitores. Pero estas se van a los tejidos, ¿ok? Estas ya son las que se encuentran en los tejidos. También el progenitor mieloide va a dar origen a un primo de los granulocitos que vimos aquí arriba, que es el mastocito. El mastocito está en los tejidos, pero les digo que es primo de los granulocitos porque aparte de que contiene gránulos, también participa en reacciones de hipersensibilidad o de alergias. Ok. Entonces, ¿pero cómo es que se genera cada uno de estos linajes? Se necesita algo especial para cada uno, no es porque la célula diga, ay, ¿ahorita qué haré? Ay, pues voy a hacer un linfocito. Y ahorita hago un monocito, ¿no? Y a ver de qué,
humor me agarra mañana, a lo mejor hago un neutrófilo, ¿no? No, chicos, depende del microambiente y de las citocinas que estén en el microambiente en ese momento, ¿sí? El microambiente es, por eso se llama microambiente, porque es el pequeño espacio en donde van a estar en ese momento las células madre hematopoyéticas, y dependiendo de la concentración de citocinas que haya en ese momento, en ese microespacio, entonces la célula madre hematopoyética va a decidir a qué se va a diferenciar. ¿Ok? Aquí están los factores hematopoyéticos de crecimiento, para qué se requieren, para supervivencia de los linajes celulares, para multiplicación de los linajes celulares, diferenciación y maduración. Para eso sirven todas estas citocinas que ven aquí en la diapositiva. Esta diapositiva o esta figura la pueden encontrar en el ABAS, ¿ok? Entonces aquí tenemos a nuestra stem cell, que tiene, por ejemplo, interleucina 6 y el ligando de FLT3. Y entonces, cuando esto sucede, esta stem cell, aquí también tiene un factor de crecimiento de stem cells, esta se va a diferenciar en un progenitor, ya sea para la linfopoiesis o para la mielopoiesis, ¿sí? Aquí hay un progenitor común de mielopoiesis y, de nuevo, dependerá de las citocinas que se encuentren en este microambiente. Por ejemplo, aquí está la interleucina 3, GMCCF, que es factor de crecimiento de colonias granulocíticas de macrófagos o granulocitos macrófagos, y la interleucina 6. La combinación de estas tres con la trombopoyetina y la interleucina 11 nos va a dar origen a otro precursor, que va a ser entonces lo que hace ratito nos decía su compañera, la eritropoiesis, ¿ok? Entre otras cosas. Aquí también dice que esta combinación nos puede dar origen a un basófilo inmaduro y después, ya por medio de otras citocinas, a un basófilo. La combinación de estas con interleucina 5 va a dar origen a los eosinófilos, y la combinación de estas más el ligando de FLT3 más el factor de crecimiento de colonias de macrófagos nos va a dar origen a los monoblastos, y estos a su vez a los monocitos, ¿ok? Entonces, estas son las citocinas que van a jugar un papel importante en la diferenciación de este progenitor mieloide, ya sea a neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células dendríticas, etcétera, ¿ok? Y por aquí a lo mejor no viene porque esta diapositiva no está actualizada, pero hay otro, perdón chicos, hay otro progenitor que no es mieloide, que es linfoide, y da origen a células dendríticas plasmacitoides, ¿ok? Bueno, es que aquí en esta diapositiva tampoco está el de los linfocitos B, T y NK, pero ese es de progenitores linfoides, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, de las primeras células que vamos a ver que son importantes en esta película del sistema inmunitario son los monocitos macrófagos. Los monocitos, bueno, ya vimos en dónde se generan, en la médula ósea, que además tienen la capacidad de diferenciarse a macrófagos, y los macrófagos son los que van a poblar los tejidos. Los monocitos en la sangre más o menos miden de 7 a 15 micrómetros y tienen un núcleo en forma de riñón, ¿sí? Su citoplasma es abundante y en ocasiones va a estar acompañado de vacuolas. Normalmente un monocito en la sangre tiene una vida media de un día aproximadamente,
son células efectoras de la respuesta inflamatoria hacia patógenos. ¿Qué quiere decir esto de que es una célula efectora? Quiere decir que el monocito tiene la capacidad de comerse a los antígenos, fagocitarlos, aquí viene otra para su glosario, fagocitosis. Entonces, se los come a los patógenos y los va a eliminar. ¿Cómo los va a eliminar? Más adelante lo vamos a ver en el curso, por medio de especies reactivas del oxígeno, por medio de óxido nítrico, por medio de enzimas que contienen todas estas vacuolas que tiene aquí adentro el monocito, que va a tener sustancias tóxicas para el patógeno. Cuando el monocito, se va y se diferencia en los tejidos a macrófagos, entonces los macrófagos en el tejido también tienen la función de fagocitar, es decir, de irse comiendo todo lo que los tejidos viejitos, los debris celulares, debris quiere decir como la basura, los desechos celulares, se los va a estar comiendo allí el macrófago en los tejidos, ¿ok? Pero los macrófagos aparte tienen la capacidad de, cuando se activan, van a empezar a liberar citocinas. Hace rato ya les dije que era una citocina y que es una molécula que permite la comunicación entre células, ¿ok? Cuando libera esta citocina, entonces el macrófago puede reclutar, puede llamar a más células del sistema inmunológico a ese sitio, activarlas y de esa manera eliminar al patógeno. Funcionan también como células presentadoras de antígeno, ¿ok? Eso es lo que hacen los macrófagos. Y en cada tejido, el macrófago tiene un nombre diferente. Si este monocito fue y se instaló y se diferenció a macrófago en el hígado, se va a llamar célula de Kopher. Si fue y se instaló en el cerebro, va a ser la microglía o células de la glía, ¿verdad, Pablo? Sí, la microglia. Ok. Y bueno, ¿alguno sabe el nombre de los macrófagos en algún otro sitio, en algún otro tejido? Por ejemplo, en el hueso. Es el osteoclasto. Exactamente. Ah, ya ven cómo sí saben. Ok, así es como se ve un monocito. Si ustedes algún día los ponen a hacer un frotis en sangre, así es como se ve un monocito, ¿ok? Y así es como se ve un macrófago. A lo mejor alguien me dice, ay doctora, pues a lo mejor necesita fumarse algo para poder diferenciarlo. No, yo no le veo diferencia, no se preocupen, al principio es difícil ver las diferencias, pero el macrófago es mucho más grande que el monocito y es raro verlo en la sangre, casi siempre lo van a ver en forma de monocito, ¿ok? Pero sí los pueden llegar a ver, o sea, no es que no los puedan ver. Y aquí yo siempre he dicho que esta la saqué de internet. A mí se me hace que es una dendrítica, pero allí la refieren como un macrófago que se está comiendo, creo que a un estafilococo, yo creo que es estreptococo, pero bueno. Entonces, dicen que es un macrófago. Yo le veo más cara de dendrítica que de macrófago, pero no sé. Sí, sí tiene más. Sí, por sus extensiones citoplasmáticas. Ya verán después de qué les hablo, pero bueno. Así es como se vería en un tejido, por ejemplo. Y esto es más una caricatura que una de vida real. Ok, después ya vimos entonces a los monocitos macrófagos. Esto se los recuerdo, es en una manera muy somera, porque en realidad si nos vamos a hablar más adentro de monocitos y de macrófagos, monocitos vamos a tener subpoblaciones de monocitos, subpoblaciones de macrófagos.
y dependiendo si son condiciones inflamatorias o antiinflamatorias, van a ser las que predominen. Pero eso van a ver que más adelante, y ya cuando empiecen a haber patologías, se van a empezar a relacionar. Ahorita nada más quiero que sepan quiénes son los personajes de la película. Ok, ahora otros de los que también me gustan, aunque son muy complejos, pero son los granulocitos. Los granulocitos neutrófilos, granulocitos eosinófilos y los basófilos. Estos tres son súper importantes en el inicio de las respuestas inmunológicas de tipo innato. Es decir, la primera vez que ustedes se encuentran a un bicho y el sistema inmunológico reacciona en contra de ese bichito, va a ser su sistema inmunológico innato el que deba de actuar. Los neutrófilos, bueno, ¿en qué se basa que por el nombre de estos, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, en la manera en cómo se tiñen estas células? Seguramente que también lo vieron en hemático. El neutrófilo viene porque cuando se le aplica una tinción de eosina con azul de metileno, los neutrófilos son neutros, por eso no se van a colorear ni morados, ni rosas, ni nada, porque son neutros. En cambio, los granulocitos eosinófilos, ellos captan el colorante, espérenme. Es que aquí está, mira, la eosina y el azul de metileno. La eosina es un colorante ácido que se va a unir a los componentes básicos de la célula, ¿ok? En este caso, el eosinófilo, el colorante que fija es la eosina, por eso se le llamó eosinófilo. Filos de acuérdense de sus clases de, ¿cómo se llaman? De etimologías. Filos es afinidad, ¿no? A la eosina, ¿ok? Por eso se ven rosas. Y en cambio los basófilos, ellos se van a unir al colorante básico, que es el azul de metileno, y por eso lo ven azulito, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tiene más componentes ácidos dentro de sus gránulos. Y el neutrófilo, pues es neutro, ni para la X ni para la Y, ese es neutro. ¿Ok? Con base a sus propiedades de tinción o a sus propiedades químicas fue que se les dio el nombre. Ahora, ¿pero qué importancia tiene esto? ¿Por qué este se ve diferente y este se ve más morado? ¿Qué tiene adentro? ¿Por qué? Biológicamente, ¿por qué son importantes? Bueno, en primer lugar les puse a los neutrófilos porque los neutrófilos no es porque a mí me gusten más, además de que son los leucocitos más abundantes en la sangre, los neutrófilos, chicos, juegan un papel súper importante en el inicio de la respuesta inmune innata en contra de cualquier infección. Si ustedes ahorita se van a PubMed o se van a cualquier buscador de artículos científicos y le ponen ahí neutrófilo, y sacan un artículo que hable de neutrófilos, van a ver que la primera frase de los artículos casi siempre es que los neutrófilos son las células más importantes de la respuesta inmune innata y que son los primeros en llegar al sitio de la infección o al sitio de daño. Esto es así como entre comillas porque también están las dendríticas que llegan casi a la par que los neutrófilos, pero los neutrófilos son, digamos, por cantidad, los más importantes. Van a llegar y van a tratar de eliminar lo más rápido posible al bicho o a la lesión o a lo que nos esté afectando en ese momento. Por eso es que son tan importantes. Si los neutrófilos logran limitar esa infección o eliminar al bicho, ya no pasó nada, ¿ok? O sea, nosotros ya no nos vamos a sentir tan mal ni nada, o sea, va a pasar algo como que, ay, tuve una gripita y ya se me pasó, gracias a los neutrófilos, ¿ok?
Por eso es que juegan un papel muy, muy importante. Son células muy complejas, pero son hermosas, ¿ok? Poseen que estos soldados, como yo les llamo a los neutrófilos, tienen dentro de ellos un arsenal con que eliminar al bicho, ¿ok? Tienen especies reactivas del oxígeno. Las chicas a lo mejor están más familiarizadas con ese término de cuando nos empezamos a envejecer y te dicen, esta es una crema que combate los radicales libres, ¿no? Pues es precisamente el neutrófilo libera muchísimos radicales libres, que son todas estas especies reactivas de oxígeno, que son tóxicas, y son tóxicas para el virus y para la bacteria. Pero no crean que el neutrófilo anda por la vida secretando esto, porque entonces nos estaríamos muertos nosotros también, dañarían al tejido sano. Ellos tienen un mecanismo bien regulado para saber en qué momento es el justo y necesario para secretar todo este arsenal que les digo de herramientas que ellos tienen. Entonces, poseen especies reactivas del oxígeno. Dentro de sus gránulos contienen proteínas y enzimas que son antibacterianas, imagínense. O sea, si llega una bacteria, ellos dicen, aquí está, saco mi LL37, que es la más famosa, y esto es como un antibiótico. Si se encuentra con un Staphylococcus aureus, por ejemplo, en la piel, pues el neutrófilo secreta su LL37 y mata a ese estafilococo de la piel. Además, son tan potentes los neutrófilos que pueden reconocer ciertos patrones en la superficie de la célula de las bacterias, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué son los TLRs. Ahora, también poseen la capacidad de producir citocinas inflamatorias. Y yo les decía al principio que las citocinas pueden ser parácrinas, endócrinas o autócrinas. Bueno, pues el neutrófilo tiene la capacidad de producir todas estas citocinas que son no nada más endócrinas, sino son parácrinas, y estas citocinas van a promover la activación de otras células del sistema inmunológico, como son los macrófagos y los linfocitos. ¿Ok? Por eso es que son tan importantes los neutrófilos en el inicio de las respuestas inmunológicas. Ahora, sus primos, hermanos, son los basófilos. Los basófilos son bien importantes también porque en su superficie van a expresar un receptor que reconoce de una manera muy, muy fuerte. ¿Se acuerdan cuando vimos el anticuerpo y que les dije que tenía una forma de Y? La patita de esa Y tiene una fracción cristalizable. Cada anticuerpo, depende de la naturaleza de esa fracción cristalizable, recibe su nombre. Hay un anticuerpo que se llama IgE, ¿ok? Porque esa patita es de tipo epsilon. Bueno, esa patita IgE, los basófilos tienen unos receptores capaces de reconocer la patita de la IgE. Cuando el basófilo reconoce con una afinidad muy alta a esta IgE, el basófilo se activa y entonces se degranula. Y al momento de degranularse, pues, libera todos estos, todas estas Gránulos enzimas, tóxicos. etcétera, que están dentro de sus gránulos. Y entonces, por ejemplo, la histamina es una molécula que ellos tienen dentro de estos gránulos. Y la histamina va a ser bien importante en reacciones de alergia y en reacciones para activar otras cascadas que vamos a ver más adelante. Pero quiero que les quede claro que los basófilos son importantes en esos términos, ¿no? Y por eso es que los basófilos, intervienen en reacciones de anafilaxia, como también en reacciones o en enfermedades como el asma, la rinitis alérgica, la urticaria.
Si ustedes eligen en su trabajo de integración algún paciente que tiene asma, deberán de integrar esa parte del asma, como decir, bueno, cuando tiene un ataque de asma, pues a lo mejor el eosinófilo se encontró con el antígeno, liberó histamina. ¿Qué hizo esa histamina para que el paciente ya no pudiera respirar? ¿Ok? Y tenemos a los eosinófilos. Los eosinófilos a mí también me gustan mucho. ¿Por qué? Pues porque imagínense, al principio habíamos visto a los macrófagos y a los neutrófilos que tienen la capacidad de fagocitar los antígenos cuando se encuentran pues ahí en el organismo. Hagan de cuenta que este ratoncito que tengo aquí es un antígeno y este es un macrófago. Miren cómo el macrófago se lo pudo comer todo completo, ¿no? Pero ahora que vamos a hablar de estas otras celulitas, los eosinófilos, en lugar de que sea este ratoncito, déjenme ver qué encuentro aquí más largo. Ah, miren, es que sirve tener niños en casa, con todo lo que me encuentro. Hagan de cuenta que este es otro bicho más grande, ¿no? Este está más grande que este chiquitito que se comió el macrófago. Entonces entró el helminto, un gusano, y anda ahí en mi intestino porque me fui a comer los tacos del pastor que les dije hace rato. Entonces llega el macrófago y miren, el macrófago ni la oreja le puede pellizcar siquiera, ¿no? Está muy grandote. Pues para eso existen los eosinófilos, entre otras cosas. Llegan los eosinófilos y van a rodear porque este gusanote va a estar opsonizado. Ese es otro término. Está recubierto de anticuerpos o de moléculas que llaman al eosinófilo, ¿sí? El eosinófilo se le pega, varios eosinófilos se van a pegar a la superficie del gusanito, se van a activar y ¡fum! Van a sacar todo el arsenal de moléculas que, como aquí dicen, miren, infecciones, daño tisular, alergias, en rechazo también. Todos estos, el eosinófilo, estos granulitos que va a secretar ahí en el microambiente, van a hacer que este gusanote se haga pedacitos, pedacitos chiquititos. Y entonces ahora sí, esos pedazos chiquititos se los va a comer el macrófago, ¿sí? Pues para eso nos sirven los eosinófilos y por eso es que cuando ustedes ven una biometría hemática, a veces hay pacientes, sobre todo niños, que tienen los eosinófilos altos y eso quiere decir que muy probablemente el chiquito tiene una infección parasitaria por el mintos, ¿ok? Los eosinófilos son, bueno, aquí ya en la diapo lo pueden ver, tienen un diámetro más o menos de 15 micrómetros, su núcleo es bilobulado. Y bueno, ¿en qué participan? Ahorita que dije núcleo bilobulado, en el examen a lo mejor les ponen fotos de las diferentes tipos celulares que ustedes vean aquí. Entonces, algo que se me olvidó decirles, sí les dije cómo se iban a teñir, ¿no? Para que lo vean. Pero otra cosa que no les dije es la forma de los núcleos de cada uno de estos granulocitos. Si ustedes ven, los neutrófilos son multilobulados, es decir, tienen varios lóbulos. Casi siempre se ven de 3 a 4, como está este aquí. 1, 2, 3, 4. Los eosinófilos tienen un poquito más grande, pero no es multilobulado como el neutrófilo. De hecho, hasta tiene forma de corazón, su núcleo. Y a chicos, los basófilos son más fácil de ver al microscopio porque de plano el núcleo no está bilobulado ni es más condensado, pero además está tan lleno de gránulos que ni se alcanza a ver el núcleo, ¿ok? Lo que más se ve es la tinción del azul de metileno, ¿no? Que está aquí, miren. Ok. Y de ahí, chicos, que otro nombre que reciben los granulocitos es células polimorfonucleares.
¿sí? Muchas veces ustedes ya cuando lleguen a clínicas van a ver que hacen la diferencia, ¿no? Entre una infección bacteriana y una infección viral. Luego dicen, en infección bacteriana, ¿cuáles se aumentan? Pues los neutrófilos, pero los neutrófilos se incluyen dentro de los granulocitos, que también se llaman polimorfonucleares. Entonces, muchas veces en los reportes, por ejemplo, ustedes saben que hay pacientes que les da un derrame pleural, ¿sí? Que es líquido en el espacio que está entre la pleura visceral y la parietal. Pues lo mandan a analizar. Y en el reporte les contestan, bueno, pues hay un abundante infiltrado de células polimorfonucleares. ¿Cuáles son las polimorfonucleares? Pues los granulocitos. O les contestan, hay un abundante infiltrado de células mononucleares. Y a ver, díganme, ¿cuáles son mononucleares de las que han visto? Los leucocitos. Todos son leucocitos. Eso Los acuérdense. linfocitos. Los linfocitos. Ah, ¿ven cómo es la confusión que les dijo la doctora Gina al principio y justo acaba de pasar? Los linfocitos son unos de los que el núcleo se ve redondito y otro tipo que acaban de ver hace rato de mononucleares. Los eosinófilos. No, los eosinófilos, acuérdate, como se ve el núcleo así, en forma como de herradura, ya se dice que se les llama polimorfonucleares porque pareciera que tienen más de un núcleo. Es el monocito, ¿no? Los De ahí el monocitos, nombre. exacto. Entonces, los monocitos y los linfocitos son mononucleares y todos los granulocitos entran en el grupo de polimorfonucleares. ¿Sale, chicos? Muy bien. Ok, chicos, bueno, pues entonces estas... Yo tengo una duda. Sí, dime. Respecto a los granulocitos, ¿por qué a todos, bueno, a los tres grupos que vimos, por qué a todos se les dice polimorfonucleares? ¿Por qué no solo a los neutrófilos? Bueno, siguiendo el aspecto como tal de polimorfonuclear, ¿no? En respecto a los núcleos. Porque es que, mira, en estas imágenes que les pone aquí la doctora Gina son bonitas, preciosas, hermosas que se ven ahí los eosinófilos, ¿sí? Pero hay situaciones en las que cuesta trabajo, ¿sí? Incluso que esta doble así como herradura que tienen aquí los eosinófilos, se ven como una más grande, otra más chica, se ven como separados. Entonces, al principio de los tiempos, cuando se empezaban a describir estas células y cuando se empezaban a clasificar, por eso se les puso el nombre de polimorfonucleares. O sea, la clasificación más aceptable es que digas, es un eosinófilo, ¿no? Hay un infiltrado de eosinófilos, hay un infiltrado de neutrófilos. Pero muchas veces, pues en medicina ustedes van a ver esto y espero que no sea el caso de ustedes. La gente en clínica tiene conceptos súper atrasadísimos, ¿sí? Desde hace décadas. Entonces, por eso es que se refieren estos términos, ¿sí? De polimorfonucleares o de mononucleares. Lo más aceptable sería que te dijeran, infiltrado en el que hay muchos eosinófilos y algunos basófilos, algunos eosinófilos, etcétera. Pero bueno, han sido como conceptos que se han ido arrastrando conforme el tiempo y que es difícil de quitar. Gracias. También las células fagocíticas, ¿sí? Que son pues los macrófagos, etcétera. Por mucho tiempo, en las descripciones clásicas de patología, también se les llamaba el sistema retículo, ¿qué? ¿Qué le suena a alguien que haya leído? El sistema retículo, sistema retículo endotelial, ¿sí? Antes, en vez de decir células fagocíticas, muchas veces se confundía el término y se les llamaba así, células del sistema retículo endotelial. Entonces, ustedes van a ver así una infinidad de términos que a veces es la misma cosa, pero pues bueno, hay que saber los términos más actualizados, ¿no? ¿Vale? Mira. Así es. Ok, chicos. Bueno, entonces, algo que se me pasó decirles, pero qué bueno que ahorita el doctor Pablo lo retomó, es esto de la capacidad de fagocitosis de monocitos, de macrófagos, de los neutrófilos, porque también se diferencian en eso, ¿no? En su capacidad de fagocitar. Por ejemplo, un linfocito no es capaz de fagocitar, un linfocito T o un linfocito B, pero en cambio un
un macrófago, un monocito, un neutrófilo, una dendrítica, ellos sí son capaces de fagocitar. Ahora, no sé por qué no puse las dendríticas, se me fue. Yo creo que como estoy haciendo la otra presentación, pero bueno. Las dendríticas, chicos, también son células fagocíticas, son de las más importantes en la respuesta inmunológica. Ahorita les hablo un poquito más de ella. Aquí tengo la otra presentación, pero bueno. Entonces, les decía que también tenemos a las células NK, que estas ya son de linaje linfoide, ¿ok? Las células NK. Las células natural killer también se les conoce como células asesinas, o que son las asesinas por naturaleza. Por eso es natural killer, ¿sí? Y estas son muy importantes en infección, cuando se trata de defender al organismo en infecciones, ya sea por virus o por células que sean transformadas y que sean tumorales, ¿ok? Es decir, en la vigilancia de tumores, las células NK son muy, muy, muy importantes. Lo van a ver también cuando veamos inmunología del cáncer. Las células natural killer se van a definir principalmente por su capacidad de destruir, ¿ok? Y esto es, por ejemplo, cuando un virus entra a nuestro organismo, el virus muchas veces es capaz de hacer que nuestra célula, que normalmente presenta moléculas, ciertas moléculas en su superficie, las deje de presentar. Entonces, estas células NK siempre están a la vigilancia de ver qué células ya no están presentando esas moléculas, que se llaman del MHC clase 1. Si ya no las presentan, entonces la célula NK la detecta como una célula que está mal o una célula que tiene algo raro y no le pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿En qué proceso estás? Nada, nada. Simplemente detecta que no está el MHC clase 1 y la NK la va a eliminar. ¿Sí? No se va a esperar, ella no se anda ahí con remordimientos de nada, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en una célula que es normal, en una célula sana, es la primera parte de la diapositiva, viene nuestra célula natural killer y entonces detecta que aquí está el MHC clase 1, ¿sí? Como aquí está el MHC clase 1, entonces la natural killer va a unir un receptor de inhibición de señales para la natural killer, y este receptor de inhibición de señales va a hacer que la molécula que es capaz de activar a la natural killer no se una al ligando, ¿sí? Cuando esto no se une, entonces la natural killer no se activa y no libera todos los gránulos necesarios para matar a la célula sana. ¿Por qué? Pues porque está sana y tiene aquí a su MHC clase 1. Sin embargo, si esta célula está infectada por un virus, es la segunda parte de la diapositiva, o es una célula transformada por algún proceso tumoral, el que ustedes quieran, entonces llega la célula natural killer, no detecta el MHC clase 1 y entonces este receptor de activación tiene todo para unirse a su ligando, se activa la natural killer y se secreta unas moléculas que son capaces de aniquilar a la célula que está infectada por un virus o que es una célula tumoral, ¿ok? Entonces, esta propiedad que posee la natural killer se conoce como citotoxicidad celular, ¿sí? Y esta citotoxicidad celular, pues puede estar mediada ya sea de forma natural, por lo que les acabo de explicar, o puede estar mediada por anticuerpos. Miren, es que aquí está, precisamente. Ya decía yo que sí estaba en alguna parte.
Las células de la respuesta inmunitaria, pero que son presentadoras de antígeno. Ya les dije que hay unas que son fagocíticas, pero a lo mejor no pueden presentar el antígeno, pero hay otras que además de fagocitar, lo van a presentar al linfocito T. Ahorita vamos a ver linfocito T, etcétera. Y aquí es en donde hablamos de las células dendríticas. Las células dendríticas, bueno, yo me enamoré de ellas desde hace mucho tiempo, desde que estaba haciendo mi maestría, y las células dendríticas tienen dos fases. Una fase en donde la célula dendrítica está de manera inmadura y otra fase donde está una célula dendrítica madura. Ahorita yo les voy a hablar más de cuando están en forma inmadura, tienen la capacidad de fagocitar. Y cuando tienen esta capacidad muy alta de fagocitar, entonces por eso se les llama células, bueno, no es por eso, pero además de que tienen esta capacidad alta de fagocitar, están en todo el organismo, en su forma inmadura, en donde ustedes menos se lo imaginen, ahí va a haber una dendrítica inmadura. Por ejemplo, en la piel están las células de Langerhans, que son células dendríticas inmaduras. Si algo nos llega a pasar en la piel, pues esa célula de Langerhans va a comerse los debris celulares o la célula infectada, etcétera, se lo come y entonces va a viajar por la linfa y va a llegar al nódulo o al ganglio linfático más cercano. Van a ver la próxima clase los órganos linfoides secundarios. Y al llegar a ya creo que ya se va a terminar la clase. Al llegar ahí, pues se va a presentar a las células T. Bueno, esto de presentar ya lo hace cuando está de una forma madura. Y para presentar el antígeno tenemos a 3 células. La dendrítica, los macrófagos y los linfocitos B, ¿ok? En esta diapositiva podemos ver cada característica que tienen estas células. Por ejemplo, las células dendríticas pueden tanto comerse a los bichitos que se llama fagocitosis o debris celulares, pero también pueden hacer algo que se llama pinocitosis y es absorber líquidos, o sea, van a, en lugar de comer, van a tragar así, tal cual, líquidos, van a absorber líquidos, ¿ok? Estas son otras características de cada una de estas células. Es que ya se nos está yendo el tiempo. Y son súper importantes para poder presentar el antígeno. ¿Quiénes son más importantes o más eficientes, en otras palabras, más eficientes para presentar antígeno a un linfocito T? Son las células dendríticas. De hecho, las células dendríticas, a comparación de macrófagos y células B, son las únicas en el sistema inmunológico que tienen la capacidad de iniciar respuestas inmunes específicas, de presentar antígenos a linfocitos T naïf, ¿ok? Los macrófagos no pueden presentar a los naïf, a los linfocitos T naïf, ni las células B, solo las dendríticas. Por eso es que son las más importantes como presentadoras de antígeno. No se espanten ahorita de que les esté yo hablando de presentación, linfocito T antígeno específico, lo vamos a ver más adelante con mucho mayor detenimiento. Solamente quiero que se aprendan cuáles son las fagocíticas, cuáles son las presentadoras de antígeno, cuáles son importantes en alergia, cuáles son importantes en inmunidad innata, ya vimos que son los neutrófilos, y otras de las que no podríamos hablar de respuestas inmunológicas si no existieran son los linfocitos T, ¿ok? Y los linfocitos T, además de que gracias a la dendrítica, cuando les presentan el antígeno, son los únicos capaces de iniciar una respuesta inmune adaptativa, ¿ok? Ya hablamos de respuesta inmune innata, ahora adaptativa. Sin los linfocitos T estaríamos perdidos porque a cada ratito nos estaríamos enfermando y dependeríamos de la inmunidad innata, lo cual ya hubiera acabado con nuestra especie hace muchos años. Pero gracias a los linfocitos T
tenemos algo que se llama inmunidad adaptativa, inmunidad de memoria, gracias también a los linfocitos B. ¿Ok? Entonces, los linfocitos son células capaces de iniciar la respuesta inmune adaptativa, tienen receptores específicos en su superficie y gracias a esos receptores específicos se les puede clasificar así en una manera general en linfocitos TCD4, linfocitos TCD8 y linfocitos B. ¿Ok? Ya después vamos a ver que los T, CD4 se van a dividir dependiendo de las citocinas que secreten en TH1, TH2, TH3, TH17, pero eso ya es más adelante en el curso. Ahorita solamente quiero que vean células fagocíticas, células importantes en respuesta innata, células presentadoras de antígeno, células importantes en respuestas adaptativas, los linfocitos T y linfocitos B, ¿ok? Yo creo que Aquí a lo ya se va a mejor, acabar el tiempo, de sí. hecho ya se acabó, pero esto les voy a poner un video, chicos, en la plataforma para que esta parte no se quede en el aire y tampoco nos llevemos más tiempo de la próxima clase, ¿ok? Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, ya no les hice el examen que les pensaba hacer, que ustedes me dijeran qué células eran cada una de estas, pero va a Pues ser pregunta de examen semanal la al próxima principio, semana. exacto, al principio de la próxima semana. Muy bien. Exacto. Bueno, chicos, entonces ya no nos da tiempo de resolver las dudas ahorita porque se nos acaba el tiempo. Acuérdense, la próxima semana terminamos esta parte, un repasito breve, el examen, y vamos a ver órganos de la respuesta inmune y respuesta inmune innata. Para que lo estudien, por favor, chequen las actividades de la plataforma de la sesión 1, ¿sí? Y pues descansen mucho, nos dio mucho gusto conocerlos a todos, esperemos que se divierten. Cuídense, chicos. Hasta Gracias, luego. igualmente. Les Gracias. dejo Hasta luego.